¿Qué tal, amigos de TVO? Estamos en esta ocasión con el cronista José Luis Castro Aguilar, quien nos va a platicar acerca del 124 aniversario de Tuxtla Gutiérrez como la capital del estado. Buenas tardes. Buenas tardes. José Luis. Sí. Sí, ¿nos puede platicar acerca del 124 aniversario? Sí, efectivamente, el día de mañana los tuxtlecos vamos a conmemorar un aniversario más del traslado de poderes que se hizo un 11 de agosto de 1892. Frecuentemente nos preguntan, bueno, ¿por qué van a conmemorar un aniversario más de ser la capital del estado de Chiapas? Que si no siempre ha sido la capital. No, aquí tendríamos que remontarnos a la historia y vamos a ver que desde 1528, en la fecha en que fuimos conquistados los chiapanecos, la capital, la sede original fue San Cristóbal de las Casas. Y de 1528 a 1892, San Cristóbal de las Casas fungió como la capital de Chiapas. Lo que pasa es que ha habido conflictos entre liberales y conservadores chiapanecos, entre terratenientes y comerciantes, entre políticos y el clero. Y entonces vamos a ver que eso originó que en diferentes épocas, en 4 para ser concreto, hubo 4 intentos por ser la capital Tuxtla Gutiérrez. La primera fue en 1834, cuando gobernaba don Joaquín Miguel Gutiérrez. Él era un gobernador muy liberal, era masón y trató de modernizar a la administración pública del estado, y eso le ocasionó que hubiera un problema entre el clero y los conservadores de San Cristóbal de las Casas, y no pudo gobernar en San Cristóbal. Entonces trasladó los poderes a Tuxtla Gutiérrez durante un año. Pero como hubo cambio de gobierno en ese año, empezó a gobernar un san cristobalense. Entonces don José Mariano Cuello traslada los poderes nuevamente de Tuxtla a San Cristóbal de las Casas. Años después, en 1858, llega a la gubernatura del estado de Chiapas otro liberal, el general Ángel Albino Corzo. Él hace la separación del estado de la iglesia. Él promulga algunas leyes que atentaban en contra de los intereses de la Iglesia Católica, que atentaban en contra de los intereses de hacendados, de terratenientes, de comerciantes, y obviamente a él le correspondió promulgar en Chiapas la Constitución Política de 1857 de México y la Constitución Política del Estado de Chiapas de 1858. Estas eran 2 constituciones muy liberales, que atentaban en contra de los intereses, obviamente, de la clase pudiente y del clero. Entonces desconocieron a las autoridades liberales de ese entonces. Eso motivó que don Ángel Albino Corzo haya traído los poderes de San Cristóbal a Tuxtla Gutiérrez. Así estuvo desde 1858 hasta 1861. Años después, en 1864, hubo otra vez un problema entre don José Gabriel Esquinca, un tuxtleco liberal también. Tiene problemas con el clero de San Cristóbal y con algunos terratenientes, hacendados y comerciantes conservadores. Ya separado, ¿sí? El estado de la iglesia. Ya estaba separado el estado de la iglesia, pero seguían teniendo problemas. Entonces se trasladan los poderes otra vez en el 64 a Tuxtla hasta 1867. Ya cuando se pacifican, llegan a armonizarse los intereses, pasan muchos años y llega 1892. Llega a gobernarnos aquí a Chiapas don Emilio Rabás. Él había sido era un jurisconsulto, un abogado excelente, muy joven. Él era escritor, era uno de los mejores novelistas mexicanos. Había vivido en la Ciudad de México, había estudiado en Oaxaca. Él era originario de Ocosocuautla, Chiapas. Pero tuvo mucha amistad con don Porfirio Díaz. Y al ser presidente de la República, su amigo Porfirio Díaz lo envía como gobernador del estado. Esto ocasionó que 2 exgobernadores, el coronel Miguel Utrilla y don Manuel Carrascosa, no estuvieran de acuerdo porque consideraban que era una imposición del gobierno central hacia el estado de Chiapas. Y entonces no dejaban gobernar a don Emilio Rabás. Entonces él acuerda trasladar los poderes a Tuxtla Gutiérrez provisionalmente en el mes de junio. Pero ya estando acá... ¿Qué año corría? 1892, en el mes de junio. Entonces ya estando los poderes aquí en Tuxtla, pues convence a los diputados que era necesario convertir a Tuxtla Gutiérrez en la nueva capital del estado. Se expide el decreto
y desde el 11 de agosto de 1892 Tuxtla Gutiérrez fue declarada ciudad definitiva de Chiapas. Esto ocasionó otros conflictos con el hermano municipio de San Cristóbal de las Casas, ¿no? Pero se contó con todo el apoyo de don Porfirio Díaz y siguió quedando los poderes. Ya en 1910 y había otros intentos por volver a regresar los poderes, pero ya los tuxtlecos no lo permitieron. Ahora, ¿cuáles serían los aspectos negativos y positivos del traslado de poderes? Para Tuxtla, en realidad, en 1892, llegaba apenas a la tercera norte. Del lado sur, llegaba hasta la sexta sur, y de ahí en adelante, pues ya estaba el barrio del Jocotal. Del lado oriente, llegaba hasta la sexta oriente. Había ahí un barranco muy grande, ¿no? Se conocía como el barrio de las Anonas. Y del lado poniente sería hasta la 12 poniente. Y entonces vamos a ver que era una ciudad muy chica, una ciudad en que nada más tenía 2 calles pavimentadas. Pero no era con pavimento, sino que eran empedradas. Y todas las demás calles eran totalmente de tierra. No habían edificios adecuados. El único edificio adecuado era el de la presidencia municipal. Pues ahí se trasladaron los poderes, ahí se establecieron los 3 poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Y a la presidencia municipal se le mandó a una casa particular. Obviamente no habían vehículos, no había transportes, vivíamos en una total marginación política, económica, social, Tuxtla Gutiérrez. En cambio, en San Cristóbal de las Casas, pues era una ciudad ya que tenía 300 años de haberse fundada, era una ciudad en que pues ahí habían estado los poderes, contaban con todos los edificios adecuados, la crema innata de la política chiapaneca, pues eran san cristobalenses. Y la universidad pues, estaba en San Cristóbal, la escuela normal, las escuelas preparatorias estaban en San Cristóbal. Como San Cristóbal era la capital, pues tenía todos los beneficios del desarrollo, ¿no? Y entonces vamos a ver que ese desarrollo que tenía San Cristóbal, poco a poco se va trasladando a Tuxtla Gutiérrez. Y entonces Tuxtla Gutiérrez se le van modificando sus calles, se van pavimentando muchas calles, se van creando nuevos edificios, se van colocando algunos puentes, que no teníamos puentes. 21 arroyos nos rodean los tuxtlecos aquí, y esos 21 arroyos ya quedaron embovedados. Y vamos a ver que también se crean las primeras escuelas, y ya después en 1910 llega el primer automóvil, y en 1920 llegan los primeros aviones, y vamos viendo que como poco a poco se da un crecimiento acelerado en Tuxtla Gutiérrez. Este traslado de poderes a Tuxtla Gutiérrez fue, digamos, lo que motivó, lo que impulsó el desarrollo en la ciudad, en lo que ahora es la capital. Totalmente. Particularmente en los años 40 y en los 80 se dio un proceso de urbanización acelerada. Con el gobernador Rafael Pascasio Gamboa se pavimentaron las primeras calles y se introdujeron la primera tubería, se crearon los drenajes, porque todos eran baños de letrina. Y ya se empezaron a crear más puentes, más escuelas, y en los años 80 con Juan Sabines Gutiérrez se hizo también una gran remodelación de la capital del estado. Incluso todavía tenemos vestigios de 300 años de atraso, ¿no? Todavía no se ha completado todo el desarrollo que deberíamos de tener si hubiéramos sido la capital del estado desde un principio. Entonces yo creo que esta fecha, conmemorar los 124 años como capital del estado, es un momento de análisis, de reflexión que debemos de tener los tuxtlecos y hacer una valoración qué tanto nos ha beneficiado o perjudicado el hecho de ser la nueva capital del estado de Chiapas. Y creo que gracias a eso, a que se trasladó la capital de San Cristóbal a Tuxtla Gutiérrez, en San Cristóbal de las Casas tenemos a una de las ciudades más bonitas de Chiapas. En San Cristóbal de las Casas se ha convertido en un centro, en una verdadera capital de la cultura en Chiapas, en una capital del turismo en Chiapas. Y entonces vamos a ver que le benefició bastante, porque gracias a eso todavía se conservan sus edificios antiguos. Estamos hablando también de un traslado de poderes que ha estado continuamente fluctuando de San Cristóbal a Tuxtla. ¿Cuántas veces se cambiaron los poderes? 4 veces, de 1834 al 35,
en 1858 al 61, y de 1864 a 1867, y en 1892, que estuvo provisionalmente, y al promulgarse ya un decreto definitivo, pues ya se quedaron los poderes desde 1892. En 1905 hubo un intento por querer regresar a los poderes a San Cristóbal, y en 1924 también se declaró capital del estado a Tapachula, pero ya no se hizo vigente, el gobernador en funciones no se quiso ir a Tapachula, y nuevamente ya se quedaron los poderes en Tuxtla Gutiérrez. ¿Quién era el gobernador en este Tiburcio Fernández Ruiz. Sí. Estamos viendo también una extraña coincidencia acá, siempre que el gobernador era liberal, sí, se trasladaban los poderes también a sí, porque en ese entonces había una clase política muy conservadora, ¿no? Había y el clero que influía mucho, tenía mucha influencia, había mucha presencia del clero. Aquí no se movía nada sin decisión del clero, ¿no? Todo lo que era el registro civil, el matrimonio civil, cuando fallecía alguien, los entierros eran eclesiásticos. Y ya con la promulgación de la ley de reforma, pues el registro civil nada más lo hace el gobierno del estado. También cuando fallece una persona, pues ya se entierran en panteones civiles, ya no en la iglesia. Entonces vamos a ver que hay una verdadera separación del Estado y la Iglesia, y eso es lo que provocó que existieran problemas políticos en Chiapas. Estamos hablando entonces de que podemos decir que el traslado de poderes a Tuxtla también es como un triunfo de lo liberal o de lo laico sobre... Sí, efectivamente, ¿no? Pero también tendríamos que ver las tres razones históricas que hay por qué los chiapanecos estamos tan atrasados. Aquí los chiapanecos desde 1528, en que fuimos conquistados, en lugar de depender directamente de la Nueva España, dependimos de la Capitanía General de Guatemala. Es decir, fuimos guatemaltecos 3 siglos. Y estos 3 siglos no pudimos lograr tener un desarrollo armónico, integral en Chiapas. A eso también habría que agregarse que en Chiapas hemos tenido como 170 gobernadores. Imagínense, hubo más de 100 gobernadores interinos, 18 provisionales, 6 encargados y uno nombrado directamente por el centro de la República. Esto provocó una gran inestabilidad política, económica y social. Y si a esto le agregamos que la revolución en Chiapas llegó muy tarde, llegó 4 años después, no llegó en 1910, llegó hasta 1914. Y aquí en Chiapas no triunfó la revolución, triunfó la contrarrevolución. Y como caso irónico, el primer gobernador post-revolucionario fue un contrarrevolucionario, fue don Tiburcio Fernández Ruiz, el que encabezó el movimiento en contra del carrancismo, en contra del constitucionalismo. Y entonces, por eso en Chiapas somos campeones en tener muchas constituciones políticas. Aquí tenemos más constituciones políticas que la misma federación. Entonces, bueno, prácticamente el que ahora seamos la capital del estado se lo debemos a Porfirio Díaz, al presidente Porfirio Bueno, Díaz. Se lo debemos básicamente, creo, a don Emilio Rabasa. Él tuvo la visión de que se lograra un desarrollo más integral, que estuviera en medio de lo que sería la geografía del estado de Chiapas y que estuviera de este lado del río Grijalva, porque como los poderes estaban de aquel lado, cuando se caía el puente colgante quedábamos totalmente incomunicados con México. Era más fácil la comunicación con Guatemala que con México. Entonces, al trasladarse los poderes de este lado, el polo de desarrollo ya se vino de este lado también. Empieza a crecer lo que es la Frailesca, empieza a crecer lo que era toda la Costa Chica, la Costa Grande, o sea, todo el Soconusco. Y pues ya tenía un crecimiento ya natural, normal, de 3 siglos, la otra parte de Chiapas. Entonces creo que se ha logrado ahora un equilibrio. Aunque no tenemos el desarrollo que quisiéramos, los chiapanecos ya tenemos un antecedente de 3 siglos de atraso, porque hasta que fue la Federación de Chiapas a México, en 1824, de ahí para acá, pues Chiapas ha venido poco a poco recuperándose un desarrollo que pudo haberlo tenido desde la época de la conquista. ¿Tuxtla sigue siendo en este sentido un pueblo o ya es una...? Fíjese que tiene la categoría de capital metropolitana. Es la capital metropolitana. Hay más de 600,000 habitantes.
hay más de 200,000 vehículos rodando aquí en Tuxtla. Es decir, casi, imagínense, 200,000 vehículos y 600,000 habitantes. Casi es la tercera parte de personas que tienen rodando un vehículo. Pero es una ciudad chaparra. Es una ciudad que creció hacia los lados, en lugar de crecer hacia arriba, ¿no? Y por eso vamos a ver que en 1973 hubo la necesidad de desaparecer otra vez al municipio de Terán. Terán era una parte de Tuxtla, pero en 1908 se había convertido en un municipio libre. Pero se necesitaba seguir creciendo más y entonces absorbió otra vez Terán. También lo que es Berriozábal, Ocosocuautla y Cintalapa formaron parte del departamento de Tuxtla, ¿no? Y entonces cuando ya tenían más de 1,000 habitantes se convirtieron en municipios libres. Entonces vamos a ver que los tuxtlecos tenemos un problema muy grande, no podemos seguir creciendo. Y vamos a seguir creciendo, pero como ciudades conurbadas. Ya nos conurbamos ahorita con Ocosocuautla, con Chiapa de Corzo, y vamos a conurbarnos ya con Berriozábal, posteriormente con Ocosocuautla. Y cuando la población siga creciendo hacia el lado norte, pues vamos a hacer ciudades conurbadas con San Fernando. Y eso ya lo consideraron porque ahora se le llama la región metropolitana. La zona metropolitana de Chiapas la constituyen tanto San Fernando como Berriozábal, Chiapa de Corzo y Suchiapa. El futuro que usted le ve a la capital, ¿cuál sería? Yo le veo un futuro promisorio. Un futuro porque pues aquí aquí tenemos 2 universidades oficiales. Aquí tenemos, este es un centro económico, pero de servicios. Desafortunadamente no hemos podido desarrollar industrias. Y entonces hay un problema aquí que nada más se prestan servicios y comercios. Y entonces necesitamos industrializar un poco más a Tuxtla Gutiérrez. Y el problema es en dónde crecerían las industrias. Entonces, como una ciudad de servicios educativos, servicios de salud, servicios de transportes, pues vamos a seguir creciendo con este perfil. Pero también necesitamos un poco impulsar lo que sería el turismo municipal. Procurar, pues aquí tenemos el zoológico más bonito que hay pues, en Chiapas y en el sureste mexicano. Tenemos aquí nada más a 20 kilómetros, pues el imponente cañón de Sumidero, el mirador de Sumidero que le pudiéramos explotar mucho. Aquí tenemos un jardín botánico, el jardín botánico de Tuxtla Gutiérrez, que es un verdadero desperdicio, porque es una especie de selva lacandona, pero en pequeño, que pues es el único pulmón que tenemos los tuxtlecos. Y hay unas poblaciones típicas, características, donde todavía se reproduce la vida cotidiana del Tuxtla que el tiempo se llevó, que sería Copolla y el Jobo, en donde se pudiera explotársele turísticamente. Aparte pues del famoso Cristo de Chiapas, ¿verdad? Que ha faltado un poco de impulso para que los turistas vengan a ver. Yo creo que es uno de los Cristos, o el más alto, o uno de los más altos del mundo, que pues turísticamente no lo hemos explotado. Y aparte también la calzada de los hombres de la Revolución, que le dicen calzada de los hombres ilustres, pero el nombre oficial es calzada de los hombres de la Revolución Mexicana. Allí está el Museo Regional de Chiapas, con una muestra histórica riquísima de todo lo que es Chiapas. Está el Jardín Botánico, el Museo, el Instituto Botánico, tenemos el Teatro de la Ciudad, pues que se puede darle mucha vida. Tenemos un centro de convivencia familiar, el centro de convivencia infantil, en donde pues ya es un Chapultepec, pero en pequeño, ¿no? Y entonces tenemos muchos aspectos turísticos que desafortunadamente en Tuxtla Gutiérrez no lo hemos sabido explotar. ¿Centros culturales o arquitectónicos llamativos de aquella época que pervivan ahora? Pues desafortunadamente, señorita, sí lo hemos perdido. Porque nada más conservamos algunos edificios de los años 40, como sería el propio Museo de la Ciudad, en donde se dan a conocer algunas reliquias históricas del Tuxtla que el tiempo se llevó. Y ahí ese es un museo bellísimo, que habría que llenarlo más de historia, hacer visitas guiadas, crear el famoso turismo municipal, en donde se pudieran a los mismos tuxtlecos, imagínense 600,000 tuxtlecos que conocieran el Museo de la Ciudad.
está el Centro Cultural Jaime Sabines, ahí está el Archivo General del Estado, y ahí se tienen exposiciones de la independencia, de la Federación de Chiapas a México, se tienen los documentos, las actas de independencia de federación, se tiene toda la historia de la revolución en Chiapas, se tienen expedientes en donde se pueden leer los partes militares de la revolución en Chiapas. Ahí se tiene también una colección de periódicos antiguos, hay más de 10,000 fotografías y sobre todo que ahí pueden escuchar música de todos los tiempos en la fonoteca del Estado. Imagínense, ahí pueden ir a escuchar la melodía Las Chiapanecas a ritmo de mambo con Dámaso Pérez Prado. Grabó a las Chiapanecas en 1949. O Los Panchos, lo grabaron en 1962, Los Panchos con el requinto y cantada por Los Panchos se llevaba a las Chiapanecas como serenata. O también lo pueden escuchar con Libertad Lamarque o con Tintán. Y entonces son cosas curiosas, por ejemplo, que quieran alguien escuchar a Cricri, pero en los discos originales de los acetatos de los años 40, 50, pues los encuentran en el Archivo General del Estado. Ahí también se tiene una galería donde están los retratos de más de 100 gobernadores que ha tenido Chiapas. Entonces, fíjese, ahí está en el Centro Cultural Jaime Sabines, en el Archivo General del Estado, y nadie lo visita. ¿Será que hay falta de difusión? ¿Será que no tenemos una conciencia de lo importante, de cosas importantes que tenemos los tuxtlecos? ¿No? Y pues lo tenemos cerca. Aparte que tenemos una biblioteca ahí automatizada que podemos consultar pues todo lo que se quiera, y una de las bibliotecas más valiosas. Ahí en el mismo Centro Cultural Jaime Sabines hay una biblioteca especializada sobre Chiapas, sobre todo se lo digo para todos los chiapanecos que estén escribiendo su tesis, a los periodistas que quieran escribir sobre Chiapas, hacer una historia de Chiapas, una geografía de Chiapas, una historia de la literatura en Chiapas o una historia del periodismo en Chiapas. Se tienen más de 5,000 volúmenes sobre historia, geografía y todo lo que quieran saber sobre el estado de Chiapas. Entonces, en Tuxtla Gutiérrez, tenemos la universidad, también la universidad, la UNACH o la UNICACH. En la UNICACH también se tiene una colección de documentos históricos sumamente valiosos para Chiapas, sumamente valiosos para la historia mexicana, y que creo que pudieran venir de todo México a consultar estos documentos, ¿no? O aquí en la biblioteca más grande, la biblioteca universitaria, ¿no? Entonces, vamos a ver, señorita, aquí lo que nos ha faltado es un poco de trabajo de difusión. Ok, pues muchas gracias, le No, agradecemos pues muchas gracias su tiempo. por su invitación.